entonces aún seguidores fieles de Cristo son llevados a través de las tormentas más feroces. Segundo principio, el Señor nunca pierde el control aún en las tormentas más feroces. El segundo principio es que el Señor nunca pierde el control aún en las tormentas más feroces. Y dice el versículo 24, y he aquí. Y esa expresión es una expresión que está puesta para que vos te asombres. Lo que está por describir acá no es algo normal, es algo increíble, es algo que te va a sorprender. Ciertamente sorprendió a los discípulos. Ellos eran hombres del mar, pero nunca habían visto algo como lo que van a ver ahora. Entonces, este he aquí es como que resalta toda la historia y el drama de la historia. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La palabra que usa ahí para tempestad es la palabra sismos. Y a vos te suena, y como realmente el significado de la palabra implica, sismo es más bien temblor, no viento. Ahora, Marcos nos dice en su relato que sí, esto era viento. Entonces, viento había, pero no era cualquier viento. La palabra que usa Mateo para sismos es un sacudón, que en muchos otros pasajes se traduce como terremoto. Por ejemplo, cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Y se usa la misma palabra que aparece acá, para hablar de ese evento. Y lo que pasó ahí con Jesús no fue un viento. Se sacudió todo y se partieron todas las piedras. O en Apocalipsis, cuando dice que en el último tiempo, cuando vengan los juicios, va a haber terremotos que van a sacudir todo el mundo. Usa la misma palabra que usa Mateo acá. Un sismo va a haber. Entonces, no sabemos exactamente qué pasó en ese mar. Pero se sentía como si vos agarrarías un balde lleno de agua y empezás a sacudirlo. Y las olas, ¿no es cierto?, empiezan a ir para todos lados y se vuelca para todos lados. Tenés que pensar en el mar de Galilea como un ojo de agua que está siendo sacudido con violencia. Había viento también, pero probablemente también incluyó un terremoto. No sabemos exactamente. Pero todo se sacudía violentamente como una tormenta que ellos jamás habían visto. El mar de Galilea es conocido por las tormentas, porque tiene características muy únicas. Toda esta zona de Israel tiene características que no hay en ningún otro lado del mundo. Y es que hay una depresión en el terreno que hace que toda esta zona quede por debajo del nivel del mar. Y entonces el mar de Galilea está, en comparación del mar Mediterráneo, mucho más bajo. Y esto hace que los vientos que golpean con las montañas que están al norte, donde nace el río Jordán, estos vientos cálidos, empiecen a correr por un callejón, que es ese callejón donde está esa depresión, donde va el río Jordán, el descendiente, que cruza el mar de Galilea, y que sean vientos impredecibles que llegan de la nada, y una tarde soleada se puede convertir en una tarde muy agitada, muy fácil por esos vientos. Ya de por sí, entonces los discípulos estaban acostumbrados a tormentas, pero esta era la madre de todas las tormentas. Era una tormenta como nunca habían visto. La describe acá como una gran tempestad, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y vos pensás, bueno, físicamente, si vos tenés una ola que se le va por arriba, chao, la primera ola, ¿no es cierto?, los termina de hundir. Entonces, ¿qué significa que las olas cubrían la barca? Más bien está dando como si fuese una persona a mirar la escena, y vos ves a la distancia esta barca y de repente la ves desaparecer, porque las olas son más grandes que la barca. Entonces la barca se mete, ¿no es cierto?, y ya no la ves más, está toda tapada. Es una percepción, las olas cubren la barca, son más grandes que la barca. Bueno, otros, por ejemplo, en Marcos,
pero en Lucas dice que la barca estaba por hundirse. Dice que se anegaba y peligraban. Y Marcos, en Marcos 4:37, dice que echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, no es que cubrían la barca, pero sí se metían a la barca. Y se metían a la barca tan rápido que no había forma de achicar. Y la barca ya estaba a punto de hundirse. Es lo que nos dicen. En medio de toda esa situación, dice, pero él dormía. Qué contraste total entre el peligro de la situación y la tranquilidad de un hombre que está relajado, descansando, sin ninguna preocupación, durmiendo como un niño. Es un contraste total entre los discípulos que están en pánico, pensando acá termina todo, nuestra vida se acabó, y el otro, Jesús en la punta de la barca, totalmente descansado. Bueno, el hecho de que Jesús esté durmiendo acá es uno de los cuadros más asombrosos que tenemos en el Nuevo Testamento. Yo muchas veces vengo en mi mente a esto para entender la humanidad y la deidad de Cristo unidas en una misma persona. La humanidad de Cristo está reflejada en que Jesús está en esa barca durmiendo. Realmente dormido. Él no está fingiendo estar dormido. Él está dormido. ¿Por qué duerme Jesús? Está cansado. ¿Vos entendés eso? Has estado cansado y te has dormido en los lugares más insólitos seguramente, ¿no? A mí me ha pasado. Te pasa, ¿no es cierto?, que te dormís en esas situaciones porque, bueno, sos humano y es una muestra de la fragilidad humana. Necesitamos descansar. Y Jesús, como humano, necesitaba descansar. Había sido un día largo, había trabajado, había estado con gente todo el tiempo y ahora está dormido. Pero dormir no solamente refleja la debilidad natural de Cristo, sino que muestra el estado de su alma. Alguien dijo una vez, si vos querés saber cómo está internamente una persona, fíjate cómo duerme. Una persona que está en paz, duerme. No significa que no tiene preocupación, que no hay dificultades en su vida, pero quiere decir que todo en su vida está, de alguna manera, sujeto y resuelto. Hay personas que, bueno, el tema del dormir hoy se resuelve de otras maneras, ¿no? Te tomás una pastillita que te haga dormir. Ahora, Jesús no está dormido porque se haya tomado nada. Él está dormido porque Él descansa completamente con toda su vida en un Dios soberano que tiene todo bajo control. Vos decís, bueno, Él es Dios. Sí, Él es la segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho hombre. Pero ahora quiero que pienses en la humanidad débil de Cristo que reposa porque su alma está en paz. Porque Él sabe que su vida está dirigida por una agenda celestial que no va a ser interrumpida. Él no va a morir ahogado, Él va a morir crucificado. Esto fue anunciado desde antes de que Él naciera. Y Dios es poderoso para protegerle. El Padre, Él descansa completamente en el Padre. Todo está bajo control. Él no está angustiado, Él no está afanado, Él no está preocupado. Él está descansando. No importa lo que pase a mi alrededor. Y vos ves en esa escena a Jesús durmiendo, este principio que les señalé en el punto, el Señor nunca pierde el control. Fíjate el contraste entre lo que vos pensás de los problemas y lo que Dios piensa de los problemas. Son dos perspectivas totalmente distintas. Vos estás sintiendo la presión, vos estás viviendo la dificultad, ves, ¿no es cierto?, lo trágico que se pueden convertir las situaciones, pero lo que Dios está viendo es su poder, es su plan perfecto. Él sabe qué razón tiene para haber puesto esta situación. Él sabe qué resultado va a traer después de esta situación. Él sabe que todas las cosas obran para el bien de los que le aman. Dios no está preocupado. Dios no está en el cielo mirando el mundo, agarrándose la cabeza y diciendo todo se fue de las manos.
Mirá lo que está pasando allá abajo. ¿Cómo hago para frenar todo este caos? Dios está tranquilo. Dios está en reposo, en un reposo continuo. Y todos los que han confiado en Cristo son invitados a vivir ese mismo reposo. Es más, ahora vamos a ver en las palabras de Jesús cómo Jesús cree que los discípulos deberían haber estado durmiendo también. Cómo Él cree que ellos deberían manifestar esta misma paz que Él tiene. Porque esto es lo que pasa cuando un hombre cree de verdad. Jesús dormía. Tercer principio, los discípulos de Cristo tienen a dónde ir en las tormentas más feroces. Aunque podríamos dormir en medio de la tormenta, nuestros corazones dudan y se cargan y se angustian, desesperan y no entendemos lo que nos rodea y entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Lo que los discípulos hicieron. Lo que hicieron estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue la actitud con la que lo hicieron. Ellos tenían que ir a Cristo. No tenían que ir a Cristo en total desesperación e incredulidad. Pero Cristo es el lugar correcto a donde ir. Cuando hay cargas y hay luchas y hay situaciones. Entonces, dice el versículo 25, que vinieron y le despertaron diciendo. Jesús está ahí entonces dormido y son los discípulos los que van ahora a buscarlo. Lo van a buscar cuando la barca está a punto de hundirse y ellos están desesperados. Está en la punta, por eso dice que vinieron a él. Los discípulos estaban a una cierta distancia, entonces tienen que acercarse hasta donde está Jesús y lo despiertan con estas palabras. ¿No te llama la atención cómo Jesús, teniendo el poder para frenar la tormenta, deja que la tormenta llegue hasta este punto extremo? Y él lo que hace, los discípulos deben haber luchado contra esa tormenta por algún tiempo. Me imagino, ¿no es cierto?, remando, sacando el agua con todas sus fuerzas, pero llega un momento donde ya no hay más por hacer. Y cuando ya no hay más por hacer, recién ahí van al Señor para buscar auxilio en el Señor. Y esto fue parte de lo que Jesús quería. Él quería que ellos lleguen al final de sus fuerzas. Vos ves ese patrón en las Escrituras, ¿no? Justo ayer estaba escuchando una predicación de Génesis 17 que relata a Dios volviendo a afirmar a Abraham en la promesa que le había dado. Y recordaba ahí en ese pasaje cómo Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años y le prometió que él iba a ser una gran nación a partir de Abraham. 75 años, sin hijos, esto es imposible. Pero Abraham le creyó a Dios y salió a donde Dios le dijo. Así que ahora, bueno, hay que cumplir la promesa, ¿no? Dios tiene que dar al hijo. Pero el hijo no llega. Pasan los años. Y ahora Abraham tiene 99 años. 24 años pasaron. ¿Por qué Dios deja que siga pasando el tiempo? En parte es por esto. Dios quiere mostrar a Abraham, decir, bueno, a los 75 años parecería algo asombroso que vos tengas un hijo, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar que no quede ninguna duda de que el poder que está dando esto es el poder de Dios mismo. No hay nada natural en esto, es todo sobrenatural. Y Dios lleva, ¿no es cierto?, hasta el final de sus fuerzas a la persona para mostrar entonces que Él es suficiente, que Él es poderoso, que Él puede cumplir todas sus promesas. Y algo así estás viendo acá en la escena. Estás viendo a los discípulos a punto de hundirse y Jesús que deja que llegue hasta ahí. Pero Él no va a dejar que se hundan. Obviamente, hay un programa todavía que hay que cumplir. Hay años todavía por transitar juntos. Dios tiene un plan para estos discípulos. Él los va a usar grandemente. Ellos no van a morir en esta situación.
Pero vienen a Jesús con este clamor: Señor, sálvanos que perecemos. Estas palabras son palabras de personas que creen que Jesús es quien dice ser. O sea, estás en medio de esta tormenta, está a punto de hundirse el barco. La única razón por la que irías a Jesús es si vos crees que Él puede hacer algo al respecto. Y Jesús no es un marinero, es un carpintero. O sea, vos no vas a Jesús porque pensás que Jesús sabe cómo navegar. Nosotros somos los marineros, sabemos cómo navegar. Van a Jesús porque ellos para este punto creen que Él tiene poder sobre la naturaleza. Ellos han creído Él es el Mesías prometido. Entonces usan las palabras Señor, reconociendo su autoridad, reconociéndole como Dios hombre, reconociéndole a Él como quien ellos han creído que Él es. Y usan esa expresión, sálvanos. Él es el único que nos puede salvar, ya no hay más nada para hacer. Y muestran en eso su confianza en que Jesús lo puede hacer. Pero por el otro lado, fíjate cómo sus palabras están llenas de las dos realidades, fe e incredulidad, en una misma oración. Señor, sálvanos, que perecemos. Ese que perecemos muestra la incredulidad de estos hombres. Vamos a morir. Pero ¿cómo? Pero vos estás diciendo Jesús es el Señor. Él es la autoridad, Él puede todas las cosas. Te estás sometiendo a Él. Estás clamando para que te salve y vas a morir. Es una cosa u otra, pero nuestra mente, como hijos de Dios, muchas veces estos pensamientos conviven. Pensamientos de fe e incredulidad, en donde sabemos quién es Jesús. Sabemos lo que Él prometió. Confiamos en Él, pero a la vez dudamos y tememos. Y entonces decía, esto fue lo correcto. Hay que ir a Jesús. Pero sus palabras muestran, ¿no es cierto?, este corazón que está en tormenta, debatiéndose entre creer y no creer. Las palabras de los discípulos se parecen mucho a las palabras del salmista en el Salmo 44, 23 y 24, donde el salmista se siente hundido también y perdido, sin esperanza, y ve a Dios como si Dios estaría dormido. Y piensa, yo creo en Dios, yo creo que Él es poderoso, pero ¿por qué no hace nada? ¿Por qué me deja seguir así? ¿Será que Dios no va a salvarme? ¿Será que Dios va a destruirme? Y el salmista dice en el Salmo 44, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Es este mismo sentir. Sabemos que tú eres capaz, pero ¿por qué no haces nada? Señor, sálvanos, que perecemos. Y el último principio, vimos entonces, aún seguidores fieles de Cristo son llevados a través de las tormentas más feroces. El Señor nunca pierde el control aún en las tormentas más feroces. Los discípulos de Cristo tienen a dónde ir en las tormentas más feroces. Y el último, el Señor tiene completa autoridad para gobernar aún sobre las tormentas más feroces. Así que el versículo 26, Jesús se despierta y ellos están desesperados. Estamos por morir. Y Jesús no frena la tormenta, sino que piensa que este es un buen momento para enseñarle a los discípulos. Señor, ¿podemos hablar después? Para la tormenta ahora. No. Deja que siga la tormenta. No hay ningún problema con eso. Hay algo que quiero decirles primero. Algo que quiero que escuchen y que reflexionen de sus propios corazones. Porque a veces la única forma de ver lo que hay en nuestro propio corazón es en medio de la tormenta. Y ahora, en esta situación, cuando todo el mar está rugiendo, ahora vos tenés que examinar tu corazón. Y por eso Jesús les va a hablar y les va a decir, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Me está cargando, estamos por morir. Nunca vimos una tormenta así. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta?
que parece tan ridícula? Es que Jesús piensa que no hay razón para temer. Porque temer es el resultado de la incredulidad. Él va a unir estas dos cosas. Él va a decirles, hombres de poca fe, esto es lo que ustedes son y por eso están actuando de esta manera. El temor no es el resultado de las circunstancias. Tiene que ver cómo yo enfrento las circunstancias. Y Jesús estaba en la misma barca, con la misma situación, y estaba durmiendo. Los discípulos estaban en pánico. Y por eso Jesús les confronta y les pregunta, ¿por qué temen? La palabra temor acá se suele usar en el sentido de cobardía o miedo. Marcos, la expresión que registra que dijo Jesús fue, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? De nuevo se señala este pánico que había en su corazón, todo el mar revuelto. Y no sé si vos lo has pensado de esta manera, pero todo el temor del corazón, cuando no es temor a Dios, es un temor producido por la incredulidad. Ese temor que te hace desesperar cuando Dios no te da lo que deseas y pensás hacia el futuro, un futuro de caos y un futuro de dolor. Ese temor que te hace mirar todo a tu alrededor y pensar ya no hay más solución y te hace entrar en el desánimo y en la desesperación. Y aún pensás, mi vida ya no tiene más sentido. Aún pensando, quisiera terminar con mi vida. Ese temor se arraiga en la incredulidad. La incredulidad en cuanto al carácter de Dios, en cuanto al poder de Dios. La incredulidad de que Dios pueda hacer algo y quiera hacer algo, como lo hemos visto hasta ahora. Y entonces ya no hay más esperanza.